Buenos días a todos. En esta segunda clase de insuficiencia cardíaca vamos a ver comorbilidades parte 2, ampliando lo que se vio en la clase del día de ayer. Vamos a hablar básicamente de tres entidades: el EPOC, la EPOC en realidad, la diabetes y las enfermedades tiroideas relacionadas a lo que es insuficiencia cardíaca. Lo primero que tenemos que decir es que el EPOC o la EPOC es una enfermedad caracterizada por la obstrucción al flujo aéreo de manera crónica en las vías aéreas, ¿sí? Esto está dado por principalmente inflamación de manera crónica y una hiperreactividad a agentes, sobre todo a gases, principalmente el tabaco, ¿sí? Esto produce destrucción de los septos alveolares, y esto produce hipertensión pulmonar, entre otras cosas, además de hipoxemia de manera crónica, ¿sí? Lo que se vio respecto a la insuficiencia cardíaca es que el EPOC tiene 4 veces, los pacientes con EPOC tienen 4 veces más incidencia de insuficiencia cardíaca respecto a una persona sin EPOC. Y también tienen 5 veces más chances de internarse que un paciente sin EPOC. Ahora, hay ciertas características o ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué ocurre? Bueno, el subdiagnóstico en el EPOC se da por varias causas, principalmente que los síntomas son muy similares, es decir, la queja más frecuente en el paciente con insuficiencia cardíaca es la disnea, lo es así también en el EPOC, y en la medicina unicista uno tiende a, una vez que tiene una explicación para el signo o síntoma que encuentra, deja de buscar. Es así como muchas veces los cardiólogos diagnosticamos insuficiencia cardíaca y no EPOC, y así como los neumonólogos y los clínicos diagnostican EPOC y no buscan la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Hay signos muy específicos de insuficiencia cardíaca, como la ingurgitación yugular y demás, que también se presentan en el paciente EPOC. Y ustedes me dirán, está bien, pero es por la disfunción del ventrículo derecho, y eso es cierto, es decir, una cosa lleva a la otra, ¿bien? Por otro lado, hay una severa limitación en los estudios que pedimos en los pacientes EPOC para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Es así, por ejemplo, que por nombrar laboratorialmente el dímero D, el BNP, que todos sabemos que el mayor valor del BNP en realidad es el valor predictivo negativo, pero últimamente se está viendo que sirve para el seguimiento de la insuficiencia cardíaca, para ajustar el tratamiento, para predecir o prevenir internaciones, y en el EPOC este marcador se ve aumentado, así como la troponina y otros marcadores, ¿sí? Por otro lado, uno de los estudios que pedimos generalmente es la radiografía de tórax, buscando en la insuficiencia cardíaca, recuerden, es un criterio de Framingham, la cardiomegalia, ¿sí? Además de la congestión y la redistribución de flujo. Bueno, en el paciente de EPOC tiene lo contrario, tiene disminución de las estructuras por aumento de la caja torácica, y tiene hiperinsuflación, lo que provoca una falsa disminución de la redistribución de flujo, es decir, se ve limitada la radiografía. En el electrocardiograma lo que solemos buscar para diagnosticar insuficiencia cardíaca son signos de sobrecarga, por ejemplo, sobrecarga izquierda, derecha o sobrecargas auriculares. Y en el paciente EPOC esto se ve severamente limitado porque tienden a tener disminución de lo que tiene que ver con la amplitud del electro, es decir, el Sokolov y demás no son tan sensibles en el EPOC como en otras patologías. Y el ecocardiograma Doppler, aproximadamente en la población general se sabe que el 10% de los estudios son insatisfactorios, en realidad un poco menos del 10%. Cuando el EPOC es moderado se sabe que es hasta un 35%, y en EPOC severos se sabe que hasta el 50% de los estudios que se pidan van a ser no satisfactorios, es decir, disminución en el diagnóstico, disminución en el rédito del laboratorio, de la radiografía, del electro y del ecocardiograma, además de síntomas similares, nos lleva a un subdiagnóstico. Y esto probablemente, como vamos a ver enseguida, nos lleva a un subtratamiento. También comparten causas y fisiopatología. Ustedes saben que la insuficiencia cardíaca, la edad es un factor de riesgo. Pacientes más añosos tienen más insuficiencia cardíaca. Esto ocurre igual en el EPOC. Pacientes más añosos tienen más EPOC. Y el tabaquismo, factor de riesgo fundamental para enfermedades cardiovasculares e insuficiencia cardíaca, es el principal factor de riesgo en el EPOC clásico. No estoy hablando de
de aquel que es por déficit de alfa-1 antitripsina, sino aquel donde el paciente es un fumador crónico y la destrucción de los septum alveolares llevó con el tiempo al desarrollo del EPOC. Por otro lado, comparten fisiopatología. El tabaquismo de manera crónica y la edad activan fenómenos inflamatorios, y estos se retroalimentan y se potencian, es decir, el EPOC retroalimenta la insuficiencia cardíaca, y la insuficiencia cardíaca retroalimenta el EPOC. Ahora, ¿qué pasa con el subtratamiento? Recién nos hicimos una pregunta y nos dijimos, ¿será que el subdiagnóstico lleva al subtratamiento? Bueno, este estudio es el VALEF, ¿sí? Que evaluó el valsartán en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, con fracción de eyección reducida. De los más casi 6.000 pacientes que incluyó este estudio, 600 y pico tenían EPOC, es decir, un 12%. ¿Y qué se vio en estos que tenían EPOC? Fíjense, este es un estudio del 2001. Los beta bloqueantes estaban en auge, y sin embargo los pacientes que tenían EPOC tenían menos beta bloqueantes y más dioxinas y diuréticos. ¿Y esto por qué puede ser? Bueno, una de las explicaciones es que existe muy poca evidencia sobre, ustedes saben que los pacientes EPOC pueden tener lo que se llama hiperreactividad bronquial, eh, y se puede confundir incluso con el asma. De hecho, existe un síndrome que se denomina síndrome de superposición, donde es casi indistinguible el asma del EPOC, es decir, hay un gran componente de broncoconstricción, y el tratamiento para esto es el uso de beta-2 agonistas. Entonces, es sencillo para todos pensar que si yo bloqueo los receptores beta-2, esos pacientes van a tener más broncoespasmo. Y lo que se sabe sobre esto es que en realidad cuando uno utiliza beta-1, bloqueantes selectivos beta-1, el riesgo es muy pequeño, aunque los estudios no son aleatorizados ni doble ciegos, son gran cantidad de estudios observacionales que demuestran esto, o que en realidad muestran esto, no demuestran. ¿Sí? Por otro lado, fíjense, ¿qué pasa con los IECA? Bueno, habitualmente el cardiólogo no trata tantos pacientes con EPOC, y sí ramas no cardiológicas. Estas ramas no cardiológicas se vio que tienden a medicar menos con IECA. ¿Por qué? Porque el efecto principal de los IECA secundarios es la tos. Y ustedes saben que cuando uno busca exacerbación de EPOC se fija en la tos y en la expectoración, entre otras cosas. Entonces es un confundidor, y por esto los pacientes reciben menos IECA, ¿sí? Los pacientes con EPOC e insuficiencia cardíaca. Ahora, menos diagnóstico, menos tratamiento, también es más mortalidad. Y bueno, fíjense, este fue un estudio transversal de Brausteni que incluyó 123.000 pacientes. Y fíjense lo que pasaba respecto a la mortalidad por causa cardiovascular, insuficiencia cardíaca. Aumentaba entre 9 y 16% en los pacientes que tenían EPOC. Y si esto no es suficiente, en este estudio de Krum-Holz, fíjense lo que pasaba con el EPOC, entre 12 y 18% de aumento de la mortalidad de 30 días en los pacientes EPOC. ¿Está bien? Estos son estudios transversales, son estudios observacionales, y es claro que el paciente EPOC es más grave que un insuficiente cardíaco común. Sin embargo, no es despreciable el aumento en la mortalidad, ¿sí? Por otro lado, el estudio que recién vimos, el VALEF, también se vio el aumento en la mortalidad que rondaba más o menos un 20%, ¿sí? En la rama de EPOC, y es un estudio aleatorizado doble ciego, está bien, no fue diseñado para eso, pero la hipótesis es muy fuerte, ¿está bien? En conclusión, entonces, respecto al EPOC, los pacientes con EPOC tienen más insuficiencia cardíaca, tienen más hospitalizaciones, suelen tener un tratamiento subóptimo de la insuficiencia cardíaca, suelen tener más mortalidad, y es por eso que debemos replantearnos el buscar EPOC en todo paciente con insuficiencia cardíaca y factores de riesgo para EPOC, ya que tratando el EPOC, si bien, como ustedes saben, el EPOC es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible, nosotros tratándolo mejoramos la mortalidad, ¿sí? Hablemos de diabetes. Como todos saben, bueno, la diabetes es un síndrome clínico caracterizado por un desbalance entre lo que es la insulinopenia y la resistencia a la insulina. Estos dos factores se entrelazan entre sí y generan diabetes, es decir, una intolerancia a la glucosa, entre otras cosas, pero
todos sabemos que la diabetes va mucho más allá de eso, es decir, más allá de que disminuye la insulina y aumenta eh, la resistencia a la insulina en grados variables, hay factores inflamatorios que se estimulan, factores simpáticos, factores, perdón, del sistema nervioso simpático, disfunción endotelial, entre otras cosas. Y esto produce que, respecto a la insuficiencia cardíaca, se retroalimenten. Fíjense, cuando hablamos de fisiopatología de insuficiencia cardíaca, dijimos inflamación, sistema simpático, sistema renina, angiotensina, aldosterona, entre otras cosas. Ahora, cuando hablamos de diabetes, decimos inflamación, sistema simpático, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, ambas patologías se retroalimentan y vamos a ver que el tratamiento de una disminuye la otra. Fíjense, esto se llama cantosis nigricans, es un signo característico de resistencia a la insulina. Ustedes saben que la insulina tiene efectos lipolíticos, es decir, lipólisis de ácidos grasos. Cuando esos ácidos grasos no tienen lipólisis, aumentan la descarga simpática, ¿sí? Entonces, en pacientes con resistencia a la insulina, nosotros tenemos que saber que el sistema simpático está aumentado, está hiperestimulado. Por otro lado, todo esto genera disfunción endotelial, y la disfunción endotelial lleva a esto, placas de ateroma, ¿sí? Pero no solo eso, la disfunción endotelial produce insuficiencia cardíaca y diabetes. El sistema simpático aumentado produce insuficiencia cardíaca y diabetes. Y la enfermedad coronaria es una de las principales causas de insuficiencia cardíaca y de mortalidad, tanto en insuficiencia cardíaca como en diabetes, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la prevalencia en la población general? Bueno, de diabetes 4 a 8% y insuficiencia cardíaca 1 a 3%. Ahora, fíjense, el registro ADER es un registro estadounidense de insuficiencia cardíaca aguda y muestra que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda tienen diabetes el 25 al 45% de esos pacientes. De nuevo, es un estudio o es un registro, es decir, está claro que pacientes más añosos, con más factores de riesgo, insuficiente cardíaco, van a tener más diabetes. Sin embargo, no deja de llamar la atención el aumento en la prevalencia en los pacientes con insuficiencia cardíaca de diabetes y viceversa. Ahora, ¿qué pasa con la incidencia de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca respecto a la diabetes? Bueno, en los hombres que tienen insuficiencia cardíaca, perdón, en los hombres que tienen diabetes, hay 4 veces más riesgo de tener insuficiencia cardíaca. Y en las mujeres, esto aumenta a 8 veces. Esto está tomado principalmente cuando los diabéticos tienen menor de 65 años. Y esto tiene que ver con que mayor tiempo de exposición a la enfermedad, por supuesto, mayor daño. ¿Bien? También se vio una correlación muy notoria entre la gravedad de la diabetes y la predisposición a tener insuficiencia cardíaca. De hecho, se sabe, y esto está comprobado, que por cada punto, a partir de 6 puntos de hemoglobina glicosilada que aumente, hay un 8 a 16% de aumento en la incidencia de la glicosilada. Y no solo en la incidencia de insuficiencia cardíaca, sino en la morbimortalidad, internaciones y mortalidad. Fíjense, cuando hablamos de internaciones y de mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen diabetes, se sabe que se mueren y se internan un 25% más en promedio. También se sabe que las pruebas funcionales en los pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes está muy limitada, es decir, se ve que hacen pruebas funcionales mucho menores, así como también esto fue medido en la prueba de la caminata de los 6 minutos. Los pacientes con diabetes tienen menor capacidad funcional. Ahora, ¿qué pasa con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en los pacientes con diabetes? Los IECA y los ARA2, en estos dos estudios, el SOLV y el CHARM, el SOLV es un estudio que evaluó el enalapril en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuidas, y el CHARM evaluó eh, el candesartán en pacientes con hipertensión arterial, y ambos mostraron que el tratamiento para la insuficiencia cardíaca disminuye en promedio un 20% la incidencia de diabetes. Y ustedes me dirán, ¿por qué
el tratamiento con un IECA o un ARA2 indicado para la insuficiencia cardíaca disminuye la incidencia de diabetes, por lo que hablamos antes, porque la fisiopatología es muy similar. Y si yo corto o interrumpo uno de esos sistemas, estoy interrumpiendo en ambas patologías. Esto lleva a una disminución de la incidencia en diabetes. Los beta bloqueantes, principalmente el carvedilol, que se comparó en este estudio, el COMIT, contra el metoprolol, se vio que en los pacientes diabéticos, ¿sí?, disminuye la incidencia, de nuevo, casi en un 20 a 22% de diabetes, además de tratar la insuficiencia cardíaca. Y esto explica por qué preferimos nosotros al carvedilol sobre otros beta bloqueantes en los pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes. Ahora, hay un uso subóptimo del carvedilol que tiene que ver con el miedo a las hipoglucemias. Y esto no es tan real. ¿Por qué? Porque lo que se vio, o sea, el aumento de la hipoglucemia por el uso de carvedilol tiene más que ver con que uno está anulando a través del bloqueo de los receptores alfa 1 la respuesta a la hipoglucemia. Es decir, cuando el paciente tenga hipoglucemia, yo no voy a poder responder a esa hipoglucemia con la liberación de glucosa. Ahora, esto tiene que ver en pacientes con diabetes grave, esos que tienen una enfermedad muy avanzada y que requieren de insulina a altas dosis. Ahí sí hay que tener cuidado. Pero en el diabético tipo 2, con una glicosilada controlada, donde no hay drogas de alto riesgo, el carvedilol es una droga segura y debe utilizarse. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes que utilizan tratamiento para la diabetes respecto a la insuficiencia cardíaca? Bueno, la droga de elección en la diabetes, como ustedes saben, hay evidencia de más de 30 años, aunque no hay estudios grandes aleatorizados, son las biguanidas, la metformina, y el problema es que tiene que ver esto con la insuficiencia cardíaca, y el miedo principal es la acidosis láctica. Bueno, son 9 de cada 10.000 pacientes que desarrollan acidosis láctica con metformina. Y esto aumenta, ¿sí?, este número es muy pequeño, y aumenta en los pacientes que han tenido recientemente un infarto o que están con insuficiencia cardíaca descompensadas. Entonces, ¿qué se dice? Retirar la metformina en la internación, pero reanudarla en la externación por ambulatorio, porque es una droga segura en la insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa con la insulina? Bueno, la mayoría de los estudios dicen que la insulina aumenta la mortalidad en la insuficiencia cardíaca. Y esto se puede hacer una analogía respecto al uso de inotrópicos en la insuficiencia cardíaca, que, entre comillas, aumentan la mortalidad. Pero fíjense, los pacientes que utilizan insulina, los pacientes que utilizan inotrópicos son pacientes muy graves. No se los puede comparar con la población general. Y el uso de insulina está muy sesgado por la educación del paciente. Es decir, ¿por qué mata la insulina? Mata por hipoglucemia. Y la hipoglucemia se da generalmente relacionada a una educación desfavorable del paciente, ya que ese paciente o toma dosis más altas de insulina de las que requiere o no cumple eh, la dieta como corresponde, ¿sí? ¿Qué pasa con las sulfonilureas? Bueno, se sabe que predisponen a las arritmias y a la disfunción endotelial, pero esto se vio con las sulfonilureas de primera generación, me refiero a la glibenclamida y eso, que cada vez se usan menos porque son prácticamente veneno. Sin embargo, las sulfonilureas de generaciones más altas, como la gliclazida y la glimepirida, pueden ser utilizadas en el paciente con diabetes e insuficiencia cardíaca como droga de tercera línea, ¿sí? Ahora vamos a ver que las drogas de primera línea son las biguanidas, los SGLT2 y bueno, si ustedes quieren, los GLP-1. Pero las sulfonilureas, dado su costo muy, muy bajo, se puede utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo la gliclazida, porque disminuye el riesgo cardiovascular a nivel principalmente coronario. Ahora, ¿qué pasa con las tiazolidinidionas? ¿Sí? Estas son drogas como la pio y la rosiglitazona que no debemos utilizar en la insuficiencia cardíaca. De hecho, la mayoría de ellas están prohibidas. ¿Por qué? Porque aumentan la retención de sodio y agua, ¿sí? Y este aumento de la retención de sodio y agua se vio que aumentan las internaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces, estas drogas no debemos utilizarlas. ¿Qué pasa con los GLP-1? Bueno, los GLP-1
son desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca neutros en mortalidad, pero disminuyen las internaciones. Y los SGLT2 disminuyen mortalidad e internaciones. De hecho, los estudios más resonantes de esta época, además del sacubitril/valsartán, tienen que ver con dapaglifosina y insuficiencia cardíaca con fracción reducida. De hecho, la FDA aprobó hace una semana, 10 días, el tratamiento para pacientes con insuficiencia cardíaca, con y sin diabetes, los SGLT2. Es decir, fíjense cómo de nuevo, respecto a la fisiopatología, van de la mano, insuficiencia cardíaca y diabetes. Y tratando una, puedo tratar la otra. ¿Sí? Entonces, a mí la diabetes me recuerda a esto, para los que no entendieron la foto de antes, peligro, ¿sí? La diabetes es un factor de riesgo fundamental que hay que tenerlo en cuenta y que hay que tratarlo. Y muchas drogas con las que tratamos diabetes pueden mejorar a la insuficiencia cardíaca. Por eso tenemos que ser estrictos en la elección de la droga. Y debemos recordar que todo paciente con diabetes tiene por lo menos riesgo cardiovascular moderado. Y según algunas guías, el riesgo cardiovascular de los pacientes diabéticos, por ser diabéticos nomás, es alto. ¿Sí? Entonces, ojo con los pacientes diabéticos, no subestimemos a la patología. Por último, dos palabras de patología tiroidea. El hipertiroidismo, ¿sí? Es una patología que predispone al desarrollo de arritmias, taquicardia, fibrilación auricular, y esto produce aumento en la demanda de oxígeno y aumento de los eventos cardiovasculares, tanto insuficiencia cardíaca como coronariopatías. Ustedes recuerden que en el paciente con insuficiencia cardíaca, sobre todo avanzada, el aumento de la frecuencia cardíaca es casi deleterio. Es por eso que utilizamos, entre otras cosas, beta bloqueantes, porque esta insuficiencia cardíaca, este aumento de la frecuencia cardíaca, no se relaciona el aumento de la frecuencia cardíaca directamente con el aumento del gasto cardíaco, sino con el aumento del consumo de oxígeno. Es decir, el hipertiroidismo debe ser buscado y tratado en los pacientes con insuficiencia cardíaca. El hipotiroidismo no se queda afuera, ya que suele predisponer a signos de bajo gastos y suele simular a la insuficiencia cardíaca, generando fatiga, disnea, intolerancia a esfuerzos y edemas. Esto puede confundirse o solaparse fácilmente con los pacientes con insuficiencia cardíaca, es decir, el paciente hipotiroideo va a requerir una evaluación cardiológica y el paciente con insuficiencia cardíaca va a requerir, y el paciente con insuficiencia cardíaca va a requerir la pesquisa de enfermedad tiroidea, sobre todo hipotiroidismo. Muchas gracias.